Bien, para calcular el dominio se nos pueden presentar ejercicios de diversas formas. En primer lugar, nos puede aparecer una gráfica, una función ya representada, como vemos aquí. En primer lugar, aquí. Esto es una gráfica o una función representada y el dominio es todo lo que ocupa la función en el eje X. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en el eje X. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en el eje X y comprobar los números que representa la función en el eje X. Por ejemplo, empezamos en este lado. El 6 tiene representación en la función, el -5, el -4, el -3, el -2, el -1 e incluso el 0, ¿no? Está aquí también. Bien, aquí tenemos un salto y sigue la función en el 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos otro salto. Y sigue la función en el 7, en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11. Por lo tanto, ¿esto cómo se representa? Pues decimos que esta función tiene un dominio de la función es, empezamos en el -6 hasta el 0, tenemos un salto, unimos el 2 hasta el 6 y el 7 hasta el 11. ¿Vale? ¿Por qué lo ponemos así? Porque vamos escribiendo cada uno de los intervalos que se representa en la función. ¿Vale? Esta es la forma de ponerlo correctamente la representación de esa función en intervalos. También se nos puede presentar otra función representada de este estilo. En esta función vemos que tiene por aquí unas flechas que indican que sigue, al igual que por la derecha, ¿no? Bien, pues lo mismo, para buscar el dominio nos tenemos que fijar en el eje, en la X, en el eje X. Por tanto, el eje X lo tenemos aquí y revisamos. Por el lado izquierdo vemos que esa flecha nos indica que va hasta el infinito, por lo tanto, el lado izquierdo es el lado negativo, menos infinito, y aquí en el 6 se para, en el -6, perdón. Vale, sí, vamos a apuntarlo ahí. Aquí en el -4 tenemos un salto y sigue en el -4. Vemos que la función sigue hasta aquí que tiene un punto en blanco que representa el número 8. Este 8 no está incluido, ¿vale? Ya sigue hacia la derecha hasta el infinito. Infinito por la parte derecha se refiere siempre al más infinito. Por tanto, tenemos aquí varios intervalos. El menos infinito hasta el 6. Desde el -4 hasta el 8. Cuando decimos que el 8 no está incluido, lo ponemos con paréntesis. Cuando lo ponemos con corchete quiere decir que está incluido, pero el 8 al no estar incluido, pues lo ponemos con paréntesis. Y el siguiente intervalo, por tanto, sería desde el 8 con paréntesis hasta más infinito. Bien, entonces pondríamos dominio de la función de x es igual a este intervalo más este más este. Bien, pero a lo mejor no nos piden o no nos dan una gráfica, sino nos dan una función. Bueno, pues en una función lineal vamos a hacer una rápida representación de la misma. Esta función lineal más o menos será así. Uy, vamos a ponerla así. Y si damos valores a la x, por ejemplo, el 100, el 200, el 300, esa función existe. Es decir, siempre la x va a tener representación, al igual que la -x, -5, -10, -20.
da igual que yo vaya dándole valores a la x, que yo voy a poder seguir dibujando mi gráfica, ¿vale? Entonces, el dominio de esta gráfica lo podemos escribir de las dos formas que vamos a ver ahora. Es desde menos infinito, esto es un igual, menos infinito hasta más infinito, o el dominio de f es todo R, es decir, todos los números reales, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta adelante, al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todos los números hasta el menos infinito, ¿vale? Podemos poner de las dos maneras. Para las funciones cuadráticas, por ejemplo, esta más o menos será, vamos a hacer el dibujito, sabemos que si el miembro A es positivo, las aspas van hacia arriba. Bien, pues aquí lo mismo. Yo puedo dar números positivos, negativos a la X, que siempre va a tener representación, el 100, el 200, da igual lo grande que sea, pero esas aspas van a ir hasta el infinito y hasta el menos infinito. Por tanto, también va a ser dominio de F es menos infinito hasta más infinito, o lo podemos poner como todo R. Se ponen esos dos palitos porque ese es el símbolo matemático de todos los números, ¿vale? Para funciones racionales. Bueno, la función racional ya sabéis que es una función de proporcionalidad inversa. En este caso, más o menos será así y así. Esto quiere decir que hay un punto en el punto X que no está incluido en la función. Ese punto jamás, 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 por mucho que estiremos las líneas, nunca la van a tocar. ¿Y cuál es ese punto? Pues el que hace 0 al denominador. Por tanto, ¿cuál es? Pues vamos a hacer 0 el denominador, por tanto, x es igual a 5. Ese es el único número que no está incluido en el dominio de esta función. ¿Cómo se pone eso? Pues voy a borrar un segundito para hacer hueco. El dominio de esta función es desde menos infinito hasta 5 con paréntesis y desde 5, perdón, con paréntesis también, desde 5 hasta más infinito. O bien podemos ponerlo de la siguiente forma. Para todo R, con las dos barras, menos el 5, ¿vale? Se puede poner de las dos formas. Para la siguiente función que tenemos aquí, pues lo mismo. Esta función más o menos tendrá la siguiente forma, por ejemplo aquí y aquí, y vemos que aquí va a haber un punto en el que no va a tocar la función, ¿no? Estas líneas se van a estar estirando, estas líneas se van a estar estirando y no van a tocar nunca ese punto. Vamos a ver cómo se consigue ese punto. Pues lo mismo. Ese punto es el que hace 0 al denominador. ¿Por qué no nos da ningún valor? Porque un número dividido entre 0 nos da infinito, es decir, ese número es infinito. Vamos a ver de qué forma lo podemos conseguir. Pues, y de igual manera que antes, hacemos 0, ese denominador, y vamos resolviendo la ecuación. Y todas las raíces siempre tienen un valor positivo y negativo. Pues en este caso, el valor 2 y el valor menos 2 pues van a ser valores que no están dentro de esta ecuación, de esta función. ¿Cómo se puede poner esto? Pues lo mismo. El dominio de esta función
podemos poner todo R menos el 2 y el menos 2, o podemos poner desde menos infinito hasta menos 2, no está incluido, por supuesto, desde el desde el menos 2 hasta el 2, y desde el 2 hasta el más infinito. Bien, pues esta sería la representación del dominio de esta función. Y una función radical, por ejemplo, una función radical. En este caso sabemos que las funciones radicales no pueden ser negativas, no existe. Por lo tanto, esta función, lo que tenemos que hacer es que la x siempre nos vaya a dar por encima de un número positivo. Bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso. Quiere decir que x menos 2 siempre tiene que estar por encima, es decir, mayor o igual que 0. Es decir, una inecuación. Resolvemos de igual manera que una ecuación. La x, el menos 2 pasa para el otro lado sumando, y vemos que la x debe ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, es la única forma en la que tengo representación en una función radical. Bueno, pues ¿cómo se pone? O bien el dominio es todo R, de esta función es todo R, menos el 2, o el dominio de esta función es desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Esta es la forma que tenemos de calcular los dominios en diferentes circunstancias.